Muy buenos días, bienvenido a su programa Conversando con Pay Cabral. Hoy lunes, como todos los lunes, el diálogo global. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la figura del asilo y la importancia del derecho internacional. Hoy tenemos un invitado que nos va a analizar de manera profunda el tema del asilo, pero antes de darle paso al invitado, quiero darle la bienvenida a mi compañero Israel Abreu. Israel, muy buenos días. Buen día, don Luis. Condenado al éxito, como siempre. Y tenemos un tema sumamente importante en el día de hoy. Vamos a hablar de las relaciones diplomáticas y de la diplomacia en sentido general como profesión y cuáles son los aspectos relevantes al respecto de instituciones súper importantes dentro de la diplomacia, don Luis. Así que el escenario es suyo. Sí, vamos a hablar del asilo. La figura del asilo inició como un ámbito puramente religioso al principio y luego dio un cambio político. Pero para analizar este tema tenemos un catedrático universitario, diplomático de larga data. Es uno de los casos interesantes porque en la diplomacia dominicana es difícil encontrar un catedrático universitario que también sea experto en diplomacia y que maneje todos los temas. El invitado de hoy estudió Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y tengo el honor de presentarlo hoy, ya que he compartido mucho con el embajador Juan José Martínez Morales. Embajador, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Gracias por esta invitación y me siento muy honrado en discutir sobre estos temas de alto interés, no solamente local, sino también internacional. Temas obviamente globales y encantado de compartir este escenario que no hay duda que se ha convertido en un foro de divulgación, de cultura y de debate de ideas que obviamente son de interés global. Embajador, este programa que hacemos los lunes, Israel Abreu y quien le habla, Luis Pérez Cabrera, sobre el diálogo global, tiene como objetivo fundamental analizar los temas internacionales. Este es un programa que va dirigido específicamente a temas internacionales. No analizamos tema local, excepto que dicho tema tenga un impacto, una conexión en la comunidad internacional. Hoy vamos a hablar sobre el asilo. Embajador, ¿qué es el asilo y en qué consiste esa figura? Mira, en efecto, como tú señalaste al principio, el asilo es una institución milenaria. Originalmente la practicó la Iglesia y su fundamento es eminentemente humanitario. En efecto, es una institución que en la medida que se fue aplicando de manera constante, reiterada, durante siglos, fue organizándose, fue regulándose, porque como tú sabrás, originalmente cuando la Iglesia protegía a una persona que venía huyendo, entendiendo que su vida corría peligro, pues obviamente lo protegía. Pero la Iglesia no se detenía a evaluar qué hizo esa persona, cuáles eran sus motivos reales para darle protección. Y obviamente con esto se asoció otra figura internacional que es el tema de la extradición. ¿Por qué? Porque en efecto muchos casos de individuos, de personas que la Iglesia protegía, en realidad habían cometido delitos graves, incluyendo homicidio. Y entonces era una forma de burlar la justicia de otros países o de otras comunidades, dándole refugio a esta persona. Por eso, de forma paulatina, fue aquí entonces deslindándose lo que era la extradición. ¿Y qué es la extradición? Justamente no es más que la administración de justicia para evitar que una persona pueda refugiarse en otro país o en su país de origen después que haya cometido un delito de derecho común. Ahora el asilo, obviamente al separarse de la extradición, se fundamenta de manera esencial en razones políticas. En ese punto, embajador Martínez, en ese punto que usted habla del asilo y la extradición, tengo entendido que al principio el asilo se le daba a delincuentes comunes y que la extradición se le daba a perseguido político. Incluso hay un acuerdo, el acuerdo entre Ramsés II y Hattusil III del Imperio Hitita,
donde se hace un acuerdo de extradición, pero es a perseguido político. Pero en la actualidad, entonces el asilo se le otorga a perseguido político y la extradición a delincuente común. ¿Dónde se dio ese cruce? Mira, es que como te dije, cuando la Iglesia practicó milenariamente la institución, esto no estaba claro porque inclusive el mismo derecho penal estaba en un proceso de evolución. Lo que se practicaba era la justicia privada. Alguien cometió un delito, pues a nivel privado se daban las consecuencias y los efectos para la persona que cometió el delito. Por eso, en la medida que los estados reclamaban a una persona porque habían cometido un determinado delito, hubo la necesidad de deslindar los campos en el ámbito de los delitos del derecho común y los delitos políticos. Por tal razón, en la medida que la Iglesia fue perdiendo potestad y sobre todo en la etapa del Renacimiento, que hay un desgaje del papado y los estados, y la Iglesia y los estados, pues obviamente esta institución se regula y se va a establecer con claridad que todas personas que cometen delitos de derecho común tienen que responder a la justicia, independientemente de su nacionalidad. Y desde luego, esta institución se reguló no solamente en Europa, sino también en América Latina. Ahora, con el asilo pasó algo similar, pero se definió con propiedad que las personas, y eso está establecido en todos los convenios internacionales o tratados, no solamente en Europa, aunque América Latina es la cuna del asilo diplomático propiamente dicho, porque obviamente al ser la razón política el fundamento de esta institución, los mayores problemas lo tuvo América Latina en su proceso de emancipación cuando comenzaron pues los territorios coloniales a separarse de España. Se podría decir, embajador, que como América vivió un momento, una etapa de colonización prácticamente completa, luego la colonización lleva a la descolonización. La descolonización lleva a lo que son los sistemas de dictadura para mantener el poder, y la dictadura llevan a las persecuciones políticas. Y las persecuciones políticas entonces crean la figura del asilo. Y preguntarle también... No solo que la crean, sino que la regulan, la organizan, porque ya existía la institución como tal, como dije, milenariamente. En ese orden, profesor y don Luis, en función de la creación de la institución del asilo, ¿existe algún antecedente de cuáles fueron los primeros casos de asilo en el mundo y de asilo político de manera específica? Mira, ha habido algunos casos interesantes, sobre todo en Europa, algunos reyes o príncipes, pero como te dije, los estados no tenían obligaciones jurídicas, no había convenio que garantizaran esta institución, por lo tanto la Iglesia la practicaba, y como la Iglesia tenía un gran prestigio, obviamente lo sigue teniendo, pues cuando un perseguido, no importa la causa o la razón por la que se perseguía, se refugiaba en una iglesia, en un templo católico, eso bastaba. Nadie se atrevía a entrar ahí. Estaba protegido por la Estaba deidad. protegido, en efecto, por la iglesia como tal, pero no porque existía un código, un tratado que dijera cuáles eran los requisitos, en cuáles casos debía entregarse esta persona, como en efecto ya se ha regulado. Por eso decía que inicialmente el asilo se asoció al tema de la extradición, porque no se sabía si la persona que se protegía cometió delitos o no, simplemente la razón era humanitaria. La protección a la vida. Lo que había que proteger era la vida. Una pregunta, embajador. Esa es la razón fundamental. Ahora en América Latina sí ha habido casos, digamos, emblemáticos, como el de Víctor Raúl Haya de la Torre, que vamos a comentar más adelante, cuando toquemos los primeros tratados en materia de asilo en América Latina. Una pregunta. ¿Usted cree que la extradición es realmente un mecanismo efectivo? Le pregunto por la sencilla razón de que solamente son pocos los estados que mantienen la figura de la extradición como un mecanismo. La mayoría de los estados no conceden su nacional en extradición. Bueno, porque en efecto, como tú sabes, en materia internacional, los estados solo se obligan con los tratados que suscriben. Y en efecto, la extradición es una institución que para los estados sentirse con un compromiso de entregar en administración de justicia a un perseguido, pues deben ser parte de un acuerdo en ese sentido. Sin embargo, eso no significa que un estado
en el cual se refugie un supuesto delincuente, un extraditable, el Estado no tiene por qué invocar la ausencia de un tratado porque en virtud de su capacidad soberana tiene derecho a extraditarlo. No necesita que medie un tratado, un acuerdo en ese sentido. Ahí Basta su entra voluntad. la cooperación internacional. Entra en efecto la cooperación internacional en materia de administración de justicia. Embajador Porque Martínez. esa es la idea fundamental, que el delincuente no encuentre un refugio fuera del ámbito del territorio donde cometió el delito y sobre todo en el territorio de su propio Estado. Embajador Martínez, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa yo le voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre el asilo diplomático y el asilo territorial y su importancia para el derecho internacional? Vamos a una pausa. Estamos conversando con el embajador Juan José Martínez Morales, embajador de carrera y catedrático universitario. Embajador, antes de la pausa dejamos una pregunta en el aire que es importante darle respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el asilo diplomático y el asilo territorial y su importancia? Mira, esta es una figura que se incorpora, la del asilo territorial, al tema del asilo propiamente dicho, el asilo clásico que se conocía, que es el asilo diplomático o el asilo político. En efecto, en América Latina quedó instituida la figura del asilo territorial en la 10ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Caracas, Venezuela, en 1954, donde se estableció la necesidad de definir el asilo territorial. ¿Pero qué es el asilo territorial, en efecto? El asilo territorial es la protección que dan los estados a personas perseguidas por razones políticas directamente en su territorio. No pasa por el tamiz de la embajada o de una misión diplomática. ¿Y puede darse las dos funciones, que esté en la embajada y luego pase a un asilo territorial, o debe ser de manera directa? Porque ya si pasó por la embajada y el estado territorial le dio el salvoconducto para que el asilado salga del país, al llegar a su territorio, obviamente ahí se cumplió la figura del asilo diplomático. Ya no podemos hablar del asilo territorial, porque el asilo territorial es cuando la persona que huye por razones políticas o busca protección o que se siente perseguida, se siente de su vida amenazada, llega directamente al territorio del Estado que le va a dar el asilo. Vamos a aplanar eso, profesor. No el asilo diplomático, porque ya eso es a través de la embajada. Vamos a aplanar eso. A ver si yo entendí. Un asilo diplomático es aquel que se ejecuta fuera del territorio de ese cuerpo diplomático, de esa embajada. Ese estado. Por poner un ejemplo, la embajada de República Dominicana en Estados Unidos. Allá va una persona solicitando asilo diplomático, entonces ahí se ejecuta el asilo diplomático. En efecto. Ahora bien, el asilo territorial es cuando un extranjero llega a nuestro territorio solicitando el asilo en nuestro territorio. ¿A eso se refiere? A eso se refiere, esa Entonces, es la idea. Entonces, en ocasión de lo que planteaba don Luis, entonces que se ejecute pasar de la relación de asilo diplomático al asilo territorial, tiene que darse algo que usted explicaba, que alguien dé un salvoconducto para que pueda trasladarse. En efecto, mira, es que el asilo diplomático, como tal y como históricamente se concibe, solamente se da en las embajadas o las misiones diplomáticas. Una pregunta, embajador. Y o en la casa de la un residencia del funcionario embajador diplomático, que puede ser en la residencia del embajador, o de un funcionario diplomático de rango medio. Puede ser un ministro consejero, y eso se establece en las primeras convenciones, tanto de La Habana de 1928 como en la de Montevideo de 1933. Y en los buques y aeronaves. En los que buques y pertenecen. aeronaves de guerra, Sí. y o en campamentos militares, salvo Perfecto. que esos buques o esa aeronave no estén en condiciones de reparación. Eso lo establece la Convención de La Habana del 28 Ahora, y lo ratifica la de Montevideo. Ahora, ¿se consideran entonces
asilos territoriales o... No, estos son asilos diplomáticos. Simplemente. Pero déjame, para que quede claro esto, el asilo diplomático o político no tiene nada que ver con el territorial. El territorial es una condición de asilo muy especial, que solo se da, solo se produce si el individuo llega por sus propios medios, por la vía que sean, al Estado que le va a dar la protección, que le va a dar el asilo, en este caso territorial. ¿Por qué es territorial? Porque llega al territorio directamente del Estado. Pero esta es una figura que debo advertir, es básicamente latinoamericana, porque Latinoamérica, por las razones que sabemos, sobre todo lo que fue la época pre y postcolonial, el desarrollo institucional de la mayoría de nuestros estados fue muy débil, y como consecuencia de esa debilidad institucional, lo que era la transición política de un cambio de una administración a otra era muy traumática, dejaba muchos malestares y sobre todo en casos de periodos muy difíciles de dictaduras militares, sobre todo la que se vivió a principios de los años del siglo XX y posteriores a los años 50, donde la práctica de dar muerte a los opositores era una cuestión común. Y en efecto, aquí mismo en el país, por ejemplo, en la Primera República y en la Segunda República, se practicó mucho el asilo, pero sobre todo no en embajadas, sino en lo que se llamaban legaciones. Este es un aspecto interesante que, por cierto, está asociada a los motivos que tuvieron los países latinoamericanos, el liderazgo latinoamericano, para plantear, entre otras cosas, cuando se aprobó la Convención de Asilo Diplomático, que a partir de ese momento que entrara en vigencia esa convención, no se iban a admitir asilados en consulados. Era una medida, era una forma de presionar tanto a Europa y a los Estados Unidos para que en vez de abrir consulados en nuestros países, abrieran misiones diplomáticas. Y no cabe duda de que esto arrastró posiblemente una forma discriminatoria y sobre todo de Europa, de entender que ya Latinoamérica era un espacio de territorios soberanos, con capacidad propia, con personalidad jurídica internacional. Pero independientemente de eso, si ustedes cogen la historia política y diplomática, van a encontrar en nuestro contexto que tanto Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en vez de abrir embajadas, lo que abrían eran consulados, y a esos consulados le daban funciones políticas. Así es. Pero América Latina entendió, y esa es una de las primeras cosas que comienzan a regularse, que ya no era posible que en los consulados se siguieran admitiendo personas buscando refugio por razones políticas, es decir, asilados. Y por eso en la primera convención de La Habana establece claramente los lugares en que se podían otorgar esta figura, especialmente embajadas y legaciones. Desde luego las legaciones existieron en ese tiempo y desaparecen años después de la Segunda Guerra Mundial. Y en efecto, esta fue una señal clara a Europa y Estados Unidos de que era una práctica. Por ejemplo, España en un momento dado alentó el asilo a figuras políticas ligadas a sus intereses, en un sentido o en otro, en sus propios consulados, que era una manera también de jugar a la política criolla y a lo que era pues la dinámica de intereses que se daba entre la política colonial europea y los países americanos. Quiero preguntarle, y sobre todo al respecto de una palabra que usted utilizó anteriormente, que fue refugio. Entonces, me gustaría que usted estableciera, y desde el punto de vista de la diplomacia, la diferencia entre el refugio, la extradición asilo, y el asilo. Muy bien. Pero y claro, el carácter legal del refugio. Específicamente refugio, asilo y exilio. ¿Cuál es la diferencia? Asilo, exilio, refugio. Y sobre todo usted utilizando la palabra, ¿no? Está muy articulada, pero si me permite concluir la idea en relación al tema del asilo territorial, porque justamente, Luis, este tipo de asilo está ligado al tema del exilio. ¿Qué pasaba en Latinoamérica que se debatió la necesidad del asilo territorial? Mira, es que en esa época, y sobre todo en el 54, que es cuando se adopta la Convención sobre Asilo Territorial, la mayoría de los países latinoamericanos estaban encabezados por dictaduras militares.
estaba Trujillo aquí, Marcos Pérez Jiménez, y así por el estilo. Entonces, cuando una persona salía de un país exiliada a otro por razones políticas, obviamente habían exiliados dominicanos en todas partes del mundo, sobre todo en España, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, etcétera. Entonces los dictadores asumían eso a nivel personal. Ellos entendían que si otro Estado a esos exiliados políticos le daba un trato cortés, decente, o un trato como debe ser, un trato mínimo de asistencia y protección, entonces ellos lo asumían a nivel personal y se enemistaban con los presidentes de los países que recibían esos exiliados. Y entonces era una pugna permanente entre el país que producía exiliados y el que los recibía, el que lo acogía de manera voluntaria, y es normal, los exiliados históricamente es una forma de migración, pero en este caso por razones políticas. Entonces, en ese sentido, el asilo territorial nace fundamentalmente por la necesidad de que se reconozca la capacidad jurídica de los estados de admitir en sus territorios a toda persona sin importar y sin que el Estado tenga que dar explicaciones. Porque llega a su territorio y obviamente como no tiene que solicitar salvoconducto para que salga de una embajada y llegue posteriormente a su territorio, sino que simplemente le abre la puerta a su territorio, lo recibe y no pasa nada. Entonces nadie debe indisponerse o enemistarse porque tú reciba como Estado soberano a una persona que necesita un asilo en un momento dado, necesita una protección. Y en efecto, esa convención persiguió eso. Precisamente la República Dominicana no ratificó la convención del 54 en ese tiempo, aunque participó la delegación dominicana, pero no fue ratificada. La ratificamos posteriormente a la muerte de Trujillo y hoy somos parte de esa convención con plenos derechos. Una pregunta, embajador. Una persona que esté bajo la condición de asilo territorial debe de tener algún control, porque en ese país puede pronunciarse en contra de su Estado y de su gobierno. Mira, esa es una de las razones que lleva a la necesidad de regular esta nueva figura. Al igual que en la figura del asilo diplomático, las personas que están bajo el estatus de asilo territorial deben igual respetar las leyes del Estado que lo acoge o del Estado receptor, y sobre todo las autoridades del Estado que le da la protección, evitar que esas personas puedan asociarse para conspirar contra las autoridades de otro Estado, porque ya esto entra en la esfera del derecho internacional, en lo que se llama el debido trato amistoso y de cooperación con otro Estado. Aunque le dé el asilo territorial, los asilados deben tener un control, deben tener un comportamiento que impida en cualquier momento, en cualquier caso, que eso se convierta en actos conspirativos en contra de un tercer Estado, porque ya obviamente aquí se desvirtúa la figura no solamente del asilo territorial, sino también la del asilo diplomático. ¿Y en qué categoría entraría el presidente Zelaya? Mira, que estuvo acá en la República Dominicana, y también el presidente Carlos Andrés Pérez estuvo acá en la República Dominicana. Eso trajo, también, como tú sabes, y a Chávez lo iban a traer. Eso trajo una controversia con el gobierno venezolano, liderado en ese entonces por el fenecido Hugo Chávez, por las actividades que hacía en el país el fenecido presidente también, Carlos Andrés Pérez, y que trajo un conflicto que felizmente se superó, pero que perjudicó los intereses de la República Dominicana, no cabe duda. Sobre todo con el petróleo. Sí, en efecto, con el tema del petróleo, que es un tema para nosotros sensible. Pues no lo que implica que la figura del asilo no es tan sencilla. Conceder el asilo puede acarrear problemas de ruptura diplomática entre los estados. Y crear problemas de tipo económico, porque ese es el problema que tenía el petróleo en ese momento. Sí, claro, pero este era un caso muy especial. No todos los casos de asilo diplomático generan esta controversia. ¿El de Zelaya fue diplomático o territorial? No, fue diplomático, pero en el caso de Zelaya tienes algunas aristas que hay que matizar, porque para mí el asilo de Zelaya en la Embajada de Brasil en Honduras rompió lo que fue la doctrina en materia de asilo. ¿Por qué digo esto? Porque explíquelo, claro, porque
¿cuál es la idea del asilo? A propósito de la pregunta que hiciste inicialmente. El asilo diplomático o territorial es simplemente proteger a una persona, auxiliar a una persona que entiende que su vida corre peligro por razones políticas. Y esa es la idea. Pero en el caso de Zelaya vimos todo lo contrario. Por eso digo que ha roto la doctrina clásica en materia de asilo, que es proteger la persona para que su vida se garantice, que la integridad de su vida se respete. Pero en el caso de Zelaya, como hubo un golpe de Estado, recuérdate que fue expulsado por los propios militares y llevados a Honduras, pero Zelaya lo que intentó fue retornar a Honduras. Sí, es un caso sui generis. En efecto, absolutamente sui generis. Retornar a Honduras para desde allí intentar de nuevo reconquistar el gobierno. ¿Y qué ocurrió? Bueno, al parecer, y todo el comportamiento del análisis de este caso indica que con la facilidad de las autoridades diplomáticas brasileñas, logró penetrar a Honduras y en efecto le dieron asilo en la embajada de Honduras. Pero fíjate, él entró. Sí. No era un problema de ya que estaba protegiendo su vida. Aquí había una razón política muy particular de este líder hondureño para desde la embajada desarrollar una plataforma política y ver de qué manera podía retomar el gobierno. Aquí podríamos también colegir de que en cierto modo el gobierno brasileño tuvo una actitud complaciente con Zelaya porque le permitió utilizar la embajada como plataforma para arengar, hacer su pronunciamiento, hacer declaraciones, y por eso digo que en efecto el caso Zelaya rompió todos los esquemas en materia de lo que ha sido el asilo clásico, el asilo diplomático. Pero finalmente se da una situación que la presión de Zelaya ya dentro de la misión diplomática brasileña allí crea todo un tinglado de carácter no solamente local, sino internacional, dando origen a un gobierno, digamos, de facto, que luego organiza unas elecciones donde surge otro gobierno y donde se estaba planteando también un problema de legitimidad internacional, inclusive en el marco de la OEA, donde la República Dominicana participó en un, digamos, en un arreglo para que finalmente Zelaya saliera de Honduras y tuviera ya en la República Dominicana. Aquí, en cierto modo, podríamos decir que se dio, de alguna manera, un asilo territorial, porque la República Dominicana se ofreció para acoger transitoriamente o temporalmente al señor Zelaya, al presidente Zelaya, y vino al país. Ahora, ¿cómo vino? Vino acompañado de un expresidente de la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández, y en efecto fue parte de un arreglo que envolvía a fuerzas políticas locales y a figuras diplomáticas y otros organismos en la región. Se podría decir que uno de los pocos casos, si no el único. Yo diría que el único caso que se ha dado con esta característica. Con esa característica. Totalmente, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que tú conoces, este es un caso que... Embajador, antes de hablar del caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, es importante irnos a una pausa. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar del caso de Víctor Raúl Haya de la Torre versus el caso de Julián Assange. Vamos a una pausa. Muy bien. Estamos conversando con el embajador Juan José Martínez Morales, diplomático de carrera y catedrático universitario. Embajador, quedó una pregunta en el aire. Analizando y salvando la distancia entre el caso de asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre y el caso de Julián Assange, me gustaría que usted
analice brevemente el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre para entonces analizar este caso de Julián Assange. Mira, interesantísimo. En efecto, el caso Víctor Raúl Haya de la Torre es el caso más emblemático en términos históricos del asilo diplomático en la región. ¿Por qué? Porque el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre se convirtió en prisión. Se pensaba que además de protegerle la vida, iba pues este líder político peruano a salir rápidamente del territorio de Perú, y no fue así. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Una prisión dentro de la embajada. Dentro de la embajada, porque obviamente al gobierno peruano no darle salvoconducto, la embajada se convirtió en una prisión. La embajada de Colombia. La embajada de Colombia. Pero mira qué ocurrió. Y es necesario aquí tocar rápidamente el tema de las convenciones sobre asilo, porque eso resulta. América Latina reguló el asilo, más que en ninguna otra región del mundo. Latinoamérica es el campo fértil donde esta institución se ha desarrollado, más que en cualquier otro sitio, que en Europa y en África. Parecido al tema, por ejemplo, del arbitraje. El arbitraje es básicamente una obra de la diplomacia latinoamericana, desde la primera Convención de la Haya de 1907 y en casi todas las conferencias internacionales americanas, pero más que las conferencias internacionales americanas, los primeros congresos panamericanos que se dieron desde el de Panamá de 1826 hasta el de Montevideo de 1888, siempre se tocó el tema del arbitraje. Si hay arbitraje, embajador, implica que no nos ponemos de acuerdo. En efecto, pero ha habido arbitraje y el arbitraje se instituyó como una figura obligatoria para solucionar las controversias, no solo para ponernos de acuerdo, porque ya eso implica posiblemente una figura más ambiciosa en el ámbito latinoamericano, que es el tema de la integración, sobre lo cual podríamos hablar más adelante, no necesariamente ahora. Vamos a hacer un programa sobre integración. Claro, porque en eso también Latinoamérica tiene la mayor experiencia del mundo en temas de integración. Sin embargo, ha sido la región más dividida. Más dividida. Europa no ha tenido tanta experiencia en temas de integración y, sin embargo, después de la comunidad del Euratón, la Comunidad Económica Europea y los primeros acuerdos sobre el carbón y el acero, claro, amén de lo que está pasando hoy y las fisuras que se dan en la Unión Europea, ha sido pues la región más exitosa en materia de integración. Ahora bien, el tema de asilo, como te dije inicialmente, se regula por primera vez en América en 1928. Pero esta convención fue una convención posiblemente que no recogió las expectativas de un problema tan amplio y tan trascendente como era el tema del asilo en ese tiempo. Es decir, quedó con muchas lagunas y por lo tanto hubo la necesidad de volver a tocar el tema en conferencias posteriores, incluyendo la de Montevideo del 33 y la de Caracas del 54. En el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, en efecto, ya... Que se convirtió en prisión, ahí fue que nos quedamos. Bueno, ahí vamos. Una prisión entonces legal, ilegal. No, ¿Cuál sería? Legal porque, déjame explicarte ahora. Resulta que estaba en el gobierno el partido APRA, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, a finales de los 40. Y en 1949, los militares dieron un golpe militar en Perú y descabezaron casi el gobierno completo, dieron muerte a muchos líderes medios y estaban detrás fundamentalmente de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era la figura principal del aprismo y el fundador principal del aprismo. Pero ¿qué pasa? Víctor Raúl Haya de la Torre se salva porque logró penetrar a la Embajada de Colombia en Lima. La embajada colombiana, efectivamente, inicialmente lo recibe como huésped, pero luego le dio el asilo diplomático. Se produjo un escarceo muy profundo entre el gobierno militar peruano nuevo, que había dado el golpe, y el gobierno colombiano. Primero el gobierno militar exigía que le entregaran a Víctor Raúl Haya de la Torre, acusándolo de delincuente, de que había cometido una serie de delitos, y se temió que los militares pudieron entrar a la embajada a sacarlo, pero no lo hicieron. Ahora hubo un fallo que ya Colombia no podía echar para atrás
y es que Colombia no ratificó la Convención del 33 de Montevideo, que era la que daba la competencia al Estado asilante a calificar el asilo como tal. Y como no lo había ratificado y el gobierno peruano lo sabía, por eso el gobierno militar peruano no le dio el salvoconducto a Haya de la Torre para que éste saliera de la embajada. Y por lo tanto, la embajada se convierte en una prisión. ¿Qué tiempo dura Haya de la Torre aquí? 5 años. 3 meses, 3 días. Así es. ¿Y cómo se resolvió? Porque vamos a ver esto para entonces entrar a analizar lo que podría ser el caso Julián Assange, que al parecer va a competir con el tiempo que tuvo Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada Colombiana en Lima. Porque ya Julián Assange va para 4 años, tengo entendido. Ahora, en ese tiempo, es decir, al cabo de 5 años, el gobierno militar entendió que había que buscarle una solución al caso, porque además entendían que ya se habían consolidado como gobierno, ya no tenían las amenazas de que podía dar al traste con el partido que habían depuesto. Y además ya se había dado una iniciativa de solución de controversia a través de la Corte Internacional de Justicia, caso que llevan ambos gobiernos en 1951. Se dice que el dictamen que emitió la Corte Internacional de Justicia al respecto tuvo un carácter cantinflesco. Yo no tengo esa opinión al respecto porque justamente entiendo que como la Corte Internacional sabía que el gobierno colombiano no había ratificado la Convención del 33 y por lo tanto no podía exigir al gobierno militar que le diera el salvoconducto. Porque si hubiese suscrito la Convención del 33 que le daba la competencia al Estado asilante para exigir el salvoconducto, es posible que la Corte le hubiera dado el favor a Colombia. Pero en este caso lo que la Corte hizo fue que le dio la razón a Colombia y se la dio a Perú, a los dos. Por eso lo calificaron el dictamen como cantinflesco. No, para mí no. Embajador, miren, vamos a poner una imagen, por favor, si me pueden poner una imagen por acá. Julián Assange. Yo quiero que usted me analice la situación de asilo de Julián Assange y si usted lo considera también que está como Raúl Haya de la Torre, desde el punto de vista como una prisión en la embajada. Sí, claro. Y si es correcto que una persona desde una embajada que está en condición de asilo puede hacer pronunciamiento y rueda de prensa. En efecto, te mencioné el caso de Zelaya y te dije que se estaba dando eso y se dio esa situación en el caso del asilo de Zelaya en la embajada de Brasil en Honduras, Tegucigalpa. En cierto modo, pienso que el gobierno británico ha sido, digamos, flexible, permitiendo a Julián Assange dar inclusive rueda de prensa y eso. Pero los casos tienen matices muy distintos. Primero, Julián Assange es acusado de 4 delitos. Sí, 3 violaciones. Sueco. Sí, y no es un activista político. Claro. Entiendo que tal vez en primer lugar no es un activista político, que ese es un elemento, pero ¿qué hay en el fondo de Julián Assange? ¿Está Wikileaks en el fondo? Sí, al parecer, Claro, esa es la razón que él ha invocado. Por eso hay que tomar nota, y en el fondo es una razón política. ¿Por qué es una razón política? Una razón política. Por la naturaleza de los casos que están envueltos, de las informaciones que se colaron a la prensa mundial. Que él develó. Claro. Entonces, fíjense, en el fondo, ¿cuál es el temor de él? ¿Cuál es su miedo? Que sea extraditado a Estados Unidos. Y que se le aplique una pena degradante. Entonces, es un problema que no hay dudas, está asociada profundamente al tema del asilo en términos históricos y de las razones y los fundamentos. Es decir, el temor que pueda haber de que en un momento dado tú puedas ser perseguido y que tus derechos no se reconozcan. Ahora, ¿cuáles son los matices de diferencia? Mira, en primer lugar, en América Latina, el caso Víctor Raúl Haya de la Torre estaba regulado por convenio. Y aunque Colombia no había ratificado la Convención del 33 que le daba la autoridad y la capacidad para exigir al gobierno militar peruano que le otorgaran el salvoconducto para que él saliera de la embajada a un territorio, a un tercer territorio que podía ser la misma Colombia o a donde él eligiera,
había un acuerdo. Ahora, ¿cómo se solucionó el caso de Haya de la Torre? Directamente entre los dos gobiernos. Cuando la Corte Internacional de Justicia, a través de su dictamen, no pudo resolver el problema, y aunque de fondo dejó o quiso, así lo interpretamos nosotros, ese dictamen donde le da la razón a Colombia y a Perú, ¿qué era lo que buscaba? Que los dos estados se pusieran de acuerdo para buscarle una solución a eso. Pero aquí Ecuador no se pone de acuerdo con Inglaterra. Bueno, Inglaterra no se pone de acuerdo con Ecuador. O Inglaterra no se pone de acuerdo con Ecuador. Es al revés, porque el problema lo tiene Inglaterra con el asilo en la embajada ecuatoriana y sobre todo de no darle salvoconducto. Pero ¿dónde está el dilema? Mira, el problema es que Inglaterra no ha suscrito ningún acuerdo con Ecuador, ni es parte de ninguna convención sobre asilo diplomático con América Latina. No hay ningún tratado de la que Inglaterra sea parte en materia de asilo con América Latina. Por lo tanto, Inglaterra no tiene un compromiso que lo obligue jurídicamente a proceder a darle un salvoconducto. Sí, pero embajador, hay algo, por ejemplo, vamos a analizar esta situación. Este ha sido un caso también interesante porque este caso llegó a las Naciones Unidas y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria calificó que es un caso de violación sobre derechos humanos. Incluso el 4 de febrero de este año 2016, la ONU hizo un pronunciamiento planteándole a Inglaterra que eliminen lo que es la calificación de detención en contra de Julian Assange, que lo dejen en libertad, o sea, que le permitan salir de la embajada libre, incluso voy más allá, que lo indemnicen también. Entonces, esta situación interesante. Mira, Luis, como tú sabes, o sea, que a él le corresponde dinero también, aparte de... Pero esos son los argumentos de los abogados que están asistiendo a Julian Assange como individuo, como persona, y al cual tiene derecho. Y, en efecto, aunque las Naciones Unidas haya tomado nota al respecto, sobre todo este comité de redacción, entra en la esfera de lo que es el tema de los derechos humanos y la estructura de protección internacional de los derechos humanos que las Naciones Unidas muy bien ha venido conformando durante muchos años. Pero ¿qué ocurre? Esta exhortación, que yo llamaría así, de este comité de las Naciones Unidas, no es vinculante. Es decir, no obliga al Reino Unido a dar el salvoconducto para que Julian Assange salga de la embajada. Lo que quiere decir... Por el contrario, sostiene su tesis de que si pone un pie en la calle fuera de la embajada, lo va a detener. Entonces, por este caso de Julian Assange pinta a durar más tiempo que el caso de Raúl, de Haya de la Torre. Así será. Es posible porque ya va para 4 años. Sí. Creo que en pocos meses cumple 4 años. Y el de Haya de la Torre duró 5 años. Pero como te dije, comparando los casos con sus perfiles similares y sus diferencias, al final, aunque los dos estados llevaron el caso ante la Corte Internacional de Justicia, al final lo resolvieron ellos dos, es decir, el Perú y Colombia. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, admitiendo el gobierno colombiano de que Haya de la Torre saliera de la embajada para ir a un tribunal donde se iba a presentar y responder a los cargos que le formulaba el gobierno peruano, con el compromiso de que una vez se leyeran todos los cargos, lo iban a absolver. Pero y así pasó. En este caso es un poco difícil ponerse de acuerdo porque Inglaterra aceptó la solicitud de extradición de Suecia. Ese es el elemento, digamos, que complica el asunto, porque involucra al margen de las dos partes, es decir, del Reino Unido y de Ecuador, a terceros estados que tienen interés sobre este asunto. Y el potencial hipotético interés de los Estados Unidos, que es el temor de Julian Assange. Por eso el caso tiene aristas más complejas. Sin embargo, si se diera una real voluntad, sobre todo del Reino Unido, con el Ecuador, podría resolverse. Porque nada impida, al margen de que no exista ningún tratado al respecto, que las dos partes se pongan de acuerdo para que Julian Assange... Es más, esta misma postura, en febrero pasado, de las Naciones Unidas, lo que permite es precisamente crear las condiciones, la atmósfera internacional de presión para que
Julian Assange pueda salir de ahí y que la embajada no se convierta en una nueva prisión como fue el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que no ha habido otro caso en el mundo en que una misión diplomática se convierta en una prisión para una persona que lo que va es buscando protección buscando de su vida y su una integridad. manera de que su vida se le preserve y que de repente esto se convierta en una prisión. Por eso yo pienso que el pronunciamiento de las Naciones Unidas, y ese es su papel, en el tema de los derechos humanos, se haya involucrado para hacer la exhortación que hizo a través de este comité especial relacionado con la defensa de los derechos de las personas. Pero la solución final debe darse en el marco de lo que plantea el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Embajador, siempre es un grato honor conversar con usted, una persona que tiene vasto conocimiento en los temas internacionales. El tiempo es corto en televisión, así que Israel, una palabra para el embajador. Felicitarlo y darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy y claro, extenderle una invitación para un próximo programa, ¿verdad, don Luis? Vamos a hablar de integración, embajador, en un próximo programa. Vamos a hacer un programa con usted para hablar sobre integración en América Latina y por qué América Latina no termina de unirse. Así que tiene que es un gran segundo reto para despedirse de su... Sí, bueno, reitero mi agradecimiento por habernos invitado a este foro tan importante y pienso que las ideas que hemos debatido hoy en esta hora que transcurre refleja un poco de luz sobre la opinión pública local de lo que son estos conflictos, especialmente lo que tiene que ver con el tema de Julian Assange, que es el tema que está presente y que es parte de la agenda internacional que se está debatiendo en estos momentos y que no solamente involucra a 2 países, sino a 4 países y en este momento también involucra a las Naciones Unidas. Gracias, embajador. Hasta otro programa. Buenos días. Muchísimas gracias.